Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos a esta reflexión para este día 24 de enero de 2025. Y quiero centrarme especialmente en dos cosas. La primera está tomada del Salmo en el Salmo 84, versículos 8 y siguientes, en donde se nos recuerda en primer lugar la misericordia de Dios. Y aquí hay algo que quiero que tengamos siempre presente. Dios es bondad. ¿Por qué? Porque es valioso en sí mismo y porque tiene la capacidad para sostener, para ayudar, acompañar, cuidar, proteger, elevar, sanar la creación y específicamente al ser humano. Y desde este punto de vista, entonces, tenemos que decir que Dios quiere siempre comunicar lo mejor de Él para elevar al ser humano, para proteger al ser humano, para dignificar al ser humano. Claro está, dentro de las limitaciones propias de la naturaleza en la cual nosotros fuimos creados y que él no puede romper sin más. Ahora bien, esta bondad de Dios nos lleva a comprender que Dios solamente puede ser amante, es decir, el movimiento que surge de él es el entregar su ser, su bondad. Y por eso podemos estar seguros de que de Dios nada malo podemos esperar. El castigo no viene de Dios, la destrucción no viene de Dios, y Dios tampoco vive probando al ser humano a ver si es bueno y si le responde o a ver hasta dónde aguanta. Esas son ideas que van en contra de esa comprensión profunda de Dios como bondad y de Dios como amante. Y si Dios es amante, necesariamente acoge nuestra pequeñez, nuestra necesidad, nuestra fragilidad y sale al encuentro de aquel que lo necesita justamente para comunicarle su ser y justamente para ayudarle. Por ende, de Dios solo podemos esperar bondad, amor, misericordia. Y desde ese punto de vista, aprendamos a confiar en Él y a no dejarnos confundir por doctrinas, por ideas que tratan de generar en nosotros una cizaña que nos lleva a desconfiar y a tenerle un miedo a Dios que no tiene ningún fundamento. Pero eso no quiere decir que vivamos de cualquier manera, sino que descubriendo su bondad y descubriendo su amor y descubriendo que Él nos habita y que en nosotros también hay esa capacidad de amar y esa capacidad de ayudar y esa capacidad de elevar al otro y de dignificar al otro y de proteger al otro y de cuidar al otro, respondamos en la misma sintonía, es decir, vivamos desde allí lo que Dios quiere. Ahora bien, en el Evangelio, que está tomado de Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19, se nos dice que Jesús sube al monte, sale del mar, el lugar en donde había llamado, en donde había curado, en donde había sanado, en donde había buscado al ser humano, y ahora pasa al monte. El monte es muy simbólico, es el lugar en donde Dios se revela, es el lugar en donde Dios se manifiesta, es el lugar en donde Dios expresa lo que desea. Y allí Jesús aparece entonces como revelador y portador mismo del mensaje de Dios. Y recordemos que veníamos de aquellas personas que ya habían reconocido que Dios no estaba en el templo, sino que estaba en la persona de Jesús y ahora simbólicamente se nos confirma. Pero hay algo muy interesante. Jesús en este texto va a llamar a 12. Ese 12 es simbólico. No podemos pensar que el Jesús histórico realmente tomó a 12 y cuáles eran los nombres y qué hicieron y porque realmente cuando nosotros comprendemos que se trata de un simbolismo, tenemos que darle un significado distinto. ¿Qué es 12? Nos recuerda a las 12 tribus de Israel, nos recuerda entonces al nuevo pueblo de Dios y realmente el 12 siempre significa la plenitud de lo divino aconteciendo en lo humano. Eso quiere decir que realmente nosotros debemos sentirnos también como esos 12 llamados por Jesús para continuar su misión, para hacer eco de su experiencia, para participar a otros de esa experiencia profunda y liberar al ser humano de
todo aquello que le quita dignidad, que le quita valor, que le quita tranquilidad, que le quita una posibilidad de respuesta, una respuesta a ese llamado de plenitud y de trascendencia que Dios nos hace. Entonces, recordemos esto siempre. No es que nosotros digamos, ay, es que Dios llamó a unos y a otros no nos llamó. Si hemos tenido la experiencia de Él, si hemos estado a su lado, si hemos descubierto su presencia en nuestro existir, si hemos descubierto que va caminando en nosotros y con nosotros, entonces estamos llamados a que seamos eco de esa acción. Y hay algo interesante, el contenido. Dice que lo instituyó a 12 para que estuvieran con él. Ojo, el estar con Jesús significa entrar en su experiencia, significa vibrar desde su experiencia, es decir, de esa experiencia de ese Dios que es Padre, que es bondad, que es amante y que al mismo tiempo nos lleva a comprendernos como hijos que asumimos el compromiso de participar, de compartir esa experiencia construyendo vínculos fraternos. Y por ende, la experiencia es el fundamento de la misión. La misión es la mostración y es la continuidad de la experiencia. Por ende, no nos confundamos, no caigamos, en activismos que terminan siendo vacíos, sino que centrémonos en aquella fundamento, en profundizar en el encuentro con Dios, en profundizar en el ser de Dios, en profundizar en el sentirnos profundamente amados, acogidos, perdonados, dignificados en Dios, y descubramos que lo único que debemos hacer es compartir esa misma experiencia con los demás. Que Dios los siga bendiciendo. No se les olvide, por favor, unirse al canal, darle like al contenido y formular sus comentarios y preguntas. Muchas gracias.